seen the difference. It's getting better all the time. There's nothing new now. I stopped to worry about you. I'm so lonesome I could die. I'm so lonesome I could die. Hola, buenas noches para todos y todas. Bienvenidos a esta emisión número 27 del archivo de fanzines del Instituto Bogotano de Corte. El día de hoy transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia. Para quienes no me conocen, yo soy Conspiro Calavero. Hago parte también del colectivo yo soy Conspiro Calavero, hago parte también del colectivo Iskra, de acá de la ciudad de Cali. Y el día de hoy les voy a presentar mi colección, pues la selección de 10 fanzines de mi colección de fanzines. Bueno, voy a arrancar por uno de, digamos, por el momento donde yo empecé a conocer los fanzines o cómo los conocí. Me remito por allá hacia el año 2000. Hacia el año 2000 yo empecé a asistir al estadio, a la barra brava Barón Rojo Sur. Yo asistí ahí y allí empecé a conocer los cancioneros. Los cancioneros eran piezas editoriales, digamos, de una hoja donde se compartían las canciones o los cánticos que se cantaban cuando habían partidos de fútbol de la América. En el estadio, en la tribuna popular, se empezaban a repartir ese tipo de hojas donde estaban los cánticos que se cantaban allí en el estadio. Entonces ahí tuve mi primer contacto, digamos, con este tipo de piezas editoriales. En este caso, pues empiezo por aquí, por este cancionero del Barón Rojo Sur, donde yo empecé a, digamos, a despertar como ese gusto por esas piezas editoriales de bajo presupuesto y que rotaban mano a mano. Digamos, en ese momento en las graderías del estadio era el momento donde podíamos tener acceso a estas piezas. Entonces me gustaba mucho porque algunos eran pues muy elaborados, pues más elaborados como este, pero otros también eran simplemente una hoja, carta fotocopiada, y ya bastaba para repartir los cánticos para alentar al equipo, a la mecha. Entonces ahí fue como mi primer contacto, y también con el graffiti, con el aerosol fue mi primer contacto también, porque había una dinámica que era pintar el nombre de la barra o América, o bueno, diferentes pintas que uno hacía en la calle. Entonces yo digamos tuve mi primer contacto con el aerosol allí, y ahí fue que me empecé a encaminar en este mundo del graffiti y del fanzine. Ahí despertó mi curiosidad de esto, y también porque ya no pasaban a ser cancioneros los que se repartían en la tribuna, sino que ya empezaron a verse piezas editoriales como estas. Por ejemplo, este que es el fanzine Fanático Escarlata. Y empiezo con este como el número 1, porque ahí fue en ese primer contacto donde yo empecé a ver los fanzines. Digamos, empezó ahí por los cancioneros, pero después empezaron a repartir este tipo de editoriales o a venderlas. Entonces esto despertó mi interés por la gráfica, y pues también por el contenido, porque además brindaban historias o datos muy interesantes acerca del equipo. Entonces este primer fanzine pues de mi colección, tengo
pues tengo esta que fue, digamos, la edición intro, una de las primeras del Fanático Escarlata. Ese es elaborado por el colectivo Diablo. Y bueno, ahí han camellado muchos personajes de la gráfica caleña también, como son el Pulpa. Bueno, aquí tengo la edición número 2, edición viajera. Y acá hay otras ediciones pues mucho más elaboradas, como la Fanático Escarlata edición retro, la 05. Bueno, por acá está la 06. Hay otra que es edición tatuaje. Digamos, estas ya son más carnudas, más vistosas en cuanto al color, contenido. Pero de este fanzine del Fanático Escarlata me quedo con esta viajero, edición viajera, aunque era simplemente así digamos, a escala de grises, en papel bond, y pues la tapa sí era más, digamos, era con rojo y bueno, es más gruesita. Este fanzine me gustó mucho porque lo conseguí en la Universidad del Valle, por allá en el año 2005. Recuerdo mucho porque en esa época no sabíamos a veces dónde encontrar los fanzines. Entonces eso era muy de amigos, de los amigos, del mano a mano. Pero este fanzine me recuerda que en la Universidad del Valle había una chacita, un kiosco pequeño, y era muy interesante porque en ese lugar uno encontraba fanzines. La persona que los atendía, pues él los vendía o los truequeaba. Entonces era muy interesante porque ahí uno lograba encontrar fanzines que era muy difícil, pues, o sea, era a través de conocidos o sí, en la calle, en los eventos que uno podía encontrarlos. Entonces, este me gusta mucho, este es el número 1. Bueno, después el otro de los fanzines que, bueno, digamos, hubo acá en Cali un movimiento que se llamó la Cacharrería Sub. Digamos que ya en otras emisiones se ha hablado de diferentes fanzines que se elaboraron por esa época y por diferentes personajes como Fusil, bueno, M79, B8. Entonces, digamos que de toda esta cochada, pues se sacaron muchos fanzines de diferentes tamaños, diferentes papeles, eran muy variados, entonces era una gráfica muy enriquecida. Y eso fue acá en Cali, digamos, una explosión, un referente y una explosión para muchos que veían eso como referente y que se interesaban por hacer y por la gráfica urbana. Entonces ahí fue donde en la Cacharrería Sub, que era un local que estaba en la calle Quinta. Recuerdo mucho que yo la visitaba, compraba cositas, intercambiábamos, a veces regalaban cosas, carteles, fanzines. Entonces era un espacio muy enriquecido a nivel gráfico, a nivel visual, de contenido. Y era algo diferente que en esa época pues digamos, era muy inusual encontrar este tipo de publicaciones. Entonces allí en la Cacharrería Sub pues las encontrábamos. Buena parte de mi colección la obtuve en esas épocas allí. Y me quedo con este, que es un fanzine de ese Sub, Maquiladora Gráfica Editorial. Esto fue como digamos, no sé, fue como un compilado donde se hablaba mucho o se habla mucho como de ese primer movimiento que fue Sub y del Subversión 2, que fue una toma gráfica en la Universidad del Valle, donde a través de plantillas, de aerosoles, pues se tomó un espacio y se intervino gráficamente. Yo creo que eso fue un hecho importante para la gráfica caleña, la gráfica callejera, porque muchos pues pudimos tomar eso como referente y ver que algo pasaba alrededor de toda esta movida de salir a pintar, de que el arte y el diseño no solamente se quedaba como en la academia o en el trabajo, en el laburo, pues en lo comercial, sino que habían otras formas también de llevar esa gráfica a la calle y otras formas de expresión que eran muy interesantes. Voy a leer este pedacito.
Subversión Cali, sábado 20 de agosto, 4:30 p.m. Esto fue yo creo que por allá en el año 2000, no recuerdo, 2000, creo que 2005. Bueno, dice, la ciudad es el tema, nuestro entorno, Santiago de Cali. Así, en esta ocasión, gracias al parche en movimiento, se abre un espacio de 2x13 y por medio de pinturas, plantilla y brocha, contar distintas historias de la ciudad. El Cali que vivimos a diario, personajes, estilos de vida, situaciones que nos identifican y nos hacen hacer, mirar y ver que Cali es Cali, la calle es la calle y la loma siempre será de los hippies. Esta historia continuará afuera, en la calle. Entonces sí, fue como intervenir ese espacio en la Universidad del Valle, pero también sacar toda esa gráfica a la calle. Y este pues fue un gran referente. Bueno, mi tercer fanzine se llama Iskra Desadaptado. Este fanzine pues del cual fui partícipe. Se sacaron 5 ediciones. Aquí tengo pues las 5 que elaboramos. Y bueno, me gusta mucho porque fue, digamos, también algo que apalancó lo que, lo que nuestras pasiones como colectivo, que era el arte urbano, la intervención callejera, pero nosotros no iniciamos, eh, digamos, interviniendo en la calle, sino que iniciamos aquí, siendo un fanzine. En realidad el parche de Iskra inició fue un fanzine, o sea, nosotros creamos, fue el parche, el fanzine, ¿ya? Después fue que nos empezamos digamos, a explorar más el graffiti, el stencil, el sticker y el cartel y bueno, todas estas plataformas que hay de expresión y, y bueno, pero aquí nació, digamos, nuestro colectivo. Esta es la publicación número 1, fue fotocopiada con un formato pues así vertical, pero también habían algunas cosas horizontales. Y nosotros pues iniciamos con esta, con la fotocopia, pues como muchos fanzines han nacido. Digamos que por temas de presupuesto, de optimizar, entonces iniciamos con una hoja tamaño oficio, digamos era una hoja tamaño oficio que imprimimos por ambos lados y después fotocopiamos, ya, y después era recortar y armar y grapar. Bueno, el primero nosotros lo obsequiábamos así, sacamos creo que cerca de 200 ejemplares. Bueno, después sacamos que fue la edición número 2. Allí pues logramos entre el parche juntar dinero y sacamos este litográfico. Aquí se me han perdido algunas hojas, pues este era más carnudito, pero no, creo que sí está completo. Ajá. Entonces este ya es litográfico, pues a una tinta. Después sacamos el tercero, que pues este ya tiene como un empaque así en papel craft y bueno, con un stickercito aquí que le poníamos y un sello. Digamos, a medida que se iban haciendo las ediciones, iban siendo más elaborados. Ya, entonces, por ejemplo, aquí ya le pusimos sello, sticker, como una cubierta que lo protegía. Y acá ya es también el litográfico y son más páginas que el anterior. Entonces, digamos que este fue el fanzine número 3. Bueno, lo decimos llamar el Pan de 100. Esta edición se llamó Pan de 100 porque pues en aquella época ya en las panaderías no había pan de 100. Entonces nosotros trajimos el pan de 100 como de forma gráfica. De hecho hicimos un cartel por ahí que se llamó Desaparecido Pan de 100. Entonces la idea era como traer el pan de 100 pero de forma gráfica, que nutriera el cerebro, que invitara a pensar. Y bueno, esa era como la lógica y ahí sacamos este. Después hicimos el cuarto, que fue un empaque en una bolsa roja. Estas bolsas recuerdo que nos las encontramos ahí, fueron recicladas. Nos las encontramos, bueno, no recuerdo muy bien,
pero fueron recicladas, entonces las aprovechamos para empacar aquí el fanzine. Y en esta edición ya metíamos, pues dentro de la bolsita, metimos un sticker, bueno, dos stickers, y obsequiábamos una banana. O sea que este fanzine tenía fecha de vencimiento, de algún modo, digamos, porque la banana no duraba tanto tiempo. Recuerdo que guardamos algunos y un par de años después ya las bananas estaban todas derretidas y enmelcochadas. Ya el fanzine estaba todo dañado. De hecho, este creo que es uno de ellos. Ah, pues miren, ahí está. La banana pues se derretía y volvía a nada. Menos mal alcanzamos a distribuirlo rápido. Pero ese lo tengo por acá. Lo tengo por acá pues sin la banana. Algunos también lo hicimos así sin la bananita pues para que no se fueran a dañar. Y bueno, este formato pues fue ya... ahí cambiamos el formato que traíamos y exploramos estos nuevos formatos que también veíamos referentes en otros fanzines, que era como así con el recorte en la mitad y quedaba un cartel, que este fue el Che Feliz. Bueno, y el último que sacamos de Iskra fue la edición número 5, también con cubierta y con sello. Siempre nos gustaba como buscar que los fanzines tuvieran algo más que simplemente como que el mero cuadernillo, sino que tuvieran cubierta o que tuvieran un sticker, un sello, involucrar como otras cosas. Bueno, este ya fue, digamos, el litográfico también a dos tintas y la temática fue un poco hablar de nuestras raíces a nivel de nuestra América, de Sudamérica. Entonces lo que hicimos pues fue entre varios panas coger cada uno como de a un tema, de a un país y empezamos a hacer digamos como ensayos gráficos y pues algo de escrito también, como complementarle la escritura con la gráfica y bueno, salió este fanzine. Este creo que es como de 32 páginas. Bueno, nuestros fanzines digamos que siempre eran muy gráficos, muy, digamos, muy cargados de gráfica, pues porque muchos éramos artistas, diseñadores gráficos y a veces nos quedábamos cortos en la escritura, que de ahí fue que se originó otro fanzine, por ahí estaban diciendo el ladrillo, que ahorita se los voy a mostrar. Bueno, por acá pues tengo el fanzine número 4 que he elegido de mi colección. La verdad fue muy difícil pues porque escoger 10 fanzines dentro de la colección tan grande pues es complicado porque hay unos que, digamos, hay fanzines que gustan por una cosa y otros por otra, pero también porque conseguirlos ha sido también una historia o porque el contenido es chévere o porque su morfología también es muy interesante. Entonces, bueno, este es el fanzine número 4, se llama Fanzine Tierra. Tiene como una doble portada, esta es la edición número 9. Este fanzine pues me parece muy interesante también porque es muy de la escena punk. Entonces es porque el fanzine también tiene mucha fuerza ahí, ¿no? Desde su origen en el punk. Y bueno, esta es la edición número 9. Publicaciones independientes, 10 años haciendo fanzine. Este nace en el 2010. Y bueno, ellos han sacado varios así también creo que ellos aún lo mantienen así fotocopiado, porque pues es la forma, digamos, en autogestión más al alcance para la reproducción y la impresión de los fanzines. Bueno, de ese fanzine Tierra tenía otras ediciones, pero se me han perdido en los trasteos. Bueno, pasamos al siguiente fanzine, el número 5, que es el Satélite Sur System. Este fanzine pues me gusta porque ha sido uno de los fanzines o de los primeros fanzines que salieron aquí en Cali o que por lo menos yo
tengo como referente y, y me gusta porque siempre han sido muy elaborados, muy cargados de gráfica, de diseño. Ellos trabajan temáticas musicales, es el Sound System. Y los artículos son muy de bandas, de géneros, eh, de contracultura, pero bueno, es muy interesante porque, digamos, a través de ellos también he conocido bandas que hoy día me gustan, ¿ya? En el caso de este, por ejemplo, este traía un CD aquí con algunas canciones de una selección que hacían ellos. Entonces, este me pareció muy bacano porque como que traspasaba esa plataforma impresa y lo llevaba también a lo sonoro, a lo digital y a otros medios. Entonces se complementaba muy bien. Aquí hay como otras ediciones también del Sound System. Este fue una temática salsa, bugalú, latin soul. Este también me gusta mucho porque está muy cargado de esa gráfica callejera que uno encuentra en la ciudad de Cali, esa gráfica popular. Entonces mezcla mucho eso, como el contenido, los textos y también eh, la imagen, como el tratamiento de la imagen. Y bueno, los artículos también son muy buenos. Y este, pues bueno, este es el Sound System, el último que salió, el Afrérica Sound System Trópico Usiraco, en el año 2020, el año pasado. También está bien interesante. Es muy chévere porque siempre incluye, digamos, eh, incluye así postales o carteles, ya. Muy bacano eso. Como otros elementos ahí de colección. Bueno, ahí está el Sound System. Creo que este pronto le van a hacer un lanzamiento en Bogotá, la exposición. Una exposición muy bacana del Pacífico. Bueno, el siguiente fanzine en la colección, bueno, digamos que no es tanto como un fanzine como tal, es más bien o es un híbrido, más bien como revista fanzine. Se llama La Garganta Poderosa. Es argentino. Lo conseguí pues en Buenos Aires cuando estuve por allá en el año 2013. Y me gusta mucho porque es muy de la esencia de los barrios. Es creado y, y su contenido es muy de la misma gente. Es hecho por la misma gente de los barrios, de las villas. Y digamos, utiliza como el formato revista, pero a la vez lo transgrede. Por ejemplo, hay acá una publicidad en la última etapa, pero es bueno, ellos le llaman contraataque publicitario. Entonces, una crítica a las EPS y al sistema de salud. También trae un horóscopo, pero todo el contenido es así como digamos que mantiene como ese sistema editorial de las revistas, pero cada sección es digamos muy popular. Por ejemplo, hay una sección que es de, de clasificados, pero entonces los clasificados son por decir la tienda del barrio o la señora de las arepas, que la señora tal le ofrece arepas muy ricas, entonces, bueno, no arepas, digamos que eran como esas masas que venden en Argentina, pero es muy así, por poner la analogía acá en Colombia, muy así de la de los barrios, de la gente, de las comunidades, es hecho por ellos mismos. Entonces me gusta mucho por eso. La Garganta Poderosa. Bueno, pasamos por acá a otro fanzine de acá de la ciudad de Cali. Se llama Pasaje Cali. El Pasaje Cali, pues acá en Cali es un pasaje comercial muy viejo. Yo creo que de los primeros que hubo en la ciudad. Entonces, este fanzine pues es una guía práctica de introducción a la cultura local.
Permita toda reproducción total o parcial sin previo aviso. La verdad no recuerdo cómo conseguí este fanzine y pues aquí lo estoy viendo como en fotocopia. No sé si originalmente era a color, porque yo suelo también hacer, hacer caso a esto que dicen que permita toda reproducción total o parcial. A veces yo fotocopio los fanzines, a veces pues hay fanzines que son de amigos, que los tienen ellos en sus colecciones y pues no les sobra como otro para obsequiarlo, entonces y yo a veces los pido prestado y los fotocopio, porque pues también está bueno, y así no sea digamos el original, pero tenerlo fotocopiado también está bien porque se logra pues transmitir como el contenido, la comunicación y tal. Entonces no estoy seguro si este era fotocopiado o era color, pero bueno, aquí lo tengo. Eh, Me gusta mucho porque también trabaja como temáticas muy locales y muy de la gráfica popular caleña, que uno encuentra como en el día a día de las señoras así en el centro, que encuentra los vendedores ambulantes. Entonces habla también un poco de esa cultura, pero de esa cultura local, pero también que se vive como en las calles, en el andar, en el caminar. Entonces, este me gusta mucho y también porque al final hay este que se llama Caleño sin barreras. Este es digamos una sección que, que es como un diccionario. Bueno, aquí hay poquitas, pero son palabras que se utilizan mucho acá en Cali, entonces ahí como que tratan de definirlas. Entonces, por ejemplo, está el champú corrido, algo descabellado, o la chuspa, que es una bolsa de plástico, mm, o soplete, persona que consume con habilidad sustancias como marihuana o bazuco. Entonces, son como palabras que uno utiliza en el léxico a diario y pues aquí las recogieron. Y bueno, de este léxico de este léxico que incluyeron aquí en este pasaje Cali, pues se derivó este que también me gusta mucho, que es el Caleño sin barreras. Digamos que este es como una extensión de ese pasaje Cali. Entonces, este es diccionario de bolsillo. Entonces aquí ya es como lo que les explicaba ahorita, pero pues ya hay muchas más palabras. ¿Ya? Entonces está el parche, o pasó la Virgen, expresión que se usa cuando un grupo es asaltado repentinamente por un profundo silencio. Entonces es como ese léxico que se usa a diario. Por ejemplo, acá hay papaya, oportunidad, coyuntura, coyuntura, conveniencia de tiempo y lugar. Es mejor no dar papaya, ejemplo, es mejor no dar papaya con esos teléfonos caros porque se los roban. Entonces, bueno, aquí está el caleño sin barrera, que es como un derivado de ese otro. Bueno, el siguiente fanzine que les voy a presentar se llama Resistencia. Este es hecho por un amigo. No sé si, bueno, ya es viejito, no sé si él siga sacándolo. Este Resistencia me gusta mucho porque, bueno, aquí está, él inició fotocopiándolo. Me gustan mucho porque la intención de él siempre fue como unir o digamos, generar contenido muy de Sudamérica. Ya entonces él tenía o tiene una amiga en México, de pronto otro en Perú, y bueno, también ha recorrido mucho el continente, entonces decidió sacar este fanzine, Resistencia. Entonces me gusta mucho porque trata pues alguna temática sobre cada país o sobre algunos países del continente suramericano. Entonces aquí está, por ejemplo, en esta edición Bolivia, Perú, Ecuador. Por acá hay otros que ya son un poco más elaborados. Esta es la número 11, Latinoamérica. Este pues ya es como impreso hacia color, bueno, y aquí involucra un poco México, Colombia, y así. Entonces en cada edición trabaja diferentes países de Latinoamérica. Esta es la número 12.
Entonces me gusta mucho por eso, porque como que rompe esas fronteras, no se queda solamente como en lo local, sino que eh, trata como temáticas muy del continente, de las luchas que se viven en cada uno de los países latinoamericanos. Bueno, y él sacó como otros que se llama Coyote y Plon y Rueda, que son del mismo, pues son como de la misma línea. Listo, por acá tengo entonces el otro fanzine del que les hablaba ahorita, que hicimos nosotros con Iskra, que es el ladrillo. Bueno, la historia de este ladrillo pues me gusta porque es muy interesante cómo llegamos a él. Digamos que nosotros con el Iskra, con el fanzine Iskra, nosotros somos diseñadores. Bueno, en esa época habíamos más personas, pero muchos éramos muy de la gráfica. Ya entonces sentíamos y la gente nos decía que a veces nos faltaba un poco escribir. Ya como que todo lo hacíamos con imágenes, pero a veces también el texto era importante. Entonces lo que hicimos fue contactar a algunos amigos de la universidad y ellos nos dieron unos talleres de lectoescritura. Entonces hicimos unos talleres para aprender a escribir ensayos y bueno, diferentes tipos de texto. Entonces fueron varias clases, fueron como un mes que estuvimos allí en los talleres, nos reuníamos y aprendíamos a escribir, pues. Entonces, bueno, al final éramos como 7 y cada uno hizo un texto, un ensayo sobre tema libre. Al final dijimos, no, pues qué hacer con esos textos porque pues quedaron chéveres, quedaron buenos y pues nada, no aguantaba como dejarlos ahí como un ejercicio de clase de autoformación, sino que aguantaba compartirlos. Entonces fue que se nos ocurrió hacer este fanzine que se llamó El Ladrillo. Pues le pusimos El Ladrillo porque era puro texto, o sea, fueron puros textos. Nosotros que nunca habíamos como escrito cosas muy largas, entonces pues fue por eso que le pusimos El Ladrillo, porque es puro texto, por ahí hay una que otra imagen, pero en su mayoría son textos, son ensayos, crónicas. Entonces, bueno, fue muy interesante porque es casi como un librito y lo interesante también es que su reproducción pues fue fotocopiada. Nunca habíamos hecho como un fanzine o una pieza editorial pues así tan gordita, así con fotocopias. Entonces, bueno, al principio porque no teníamos cómo reproducirlo, entonces fue que le dijimos a un amigo trabajaba en un sindicato en la fotocopiadora. El man era el que sacaba las fotocopias. Por ahí lo nombramos en los agradecimientos y todo, el popular Carlitos. Trabajaba en una fotocopiadora. Entonces lo que hicimos fue que él pues pilló la idea, le gustó y dijo, no, yo los apoyo, háganle. Entonces nosotros hicimos como el compaginado, sacamos un machote y él nos fotocopió todos los ejemplares, sacamos 500 ejemplares de esto. Él lo que hacía era quedarse después de que terminaba su jornada laboral, se quedaba ahí en la fotocopia y casi que se quedaba como hasta la noche, hasta las 9 de la noche, tirando la fotocopia, para sacar hacia escondidas, pues porque allá en el trabajo pues no podían darse cuenta que él estaba fotocopiando cosas fuera de allá, pues. Entonces allá escondidas nos lo fotocopió y ya después nosotros nos encargamos de la armada, de la cosida, lo cosimos aquí con grapas y esta tapa que fue digamos como un cartulina impreso a color. También nos lo patrocinó un amigo que pues le gustó la idea y nos apoyó, entonces nos imprimió las tapas y ya nosotros los armamos y sacamos el ladrillo, construyendo conocimiento. Entonces este me gusta mucho por eso, porque recoge un poco esa intención también de escribir, de no solamente quedarnos en lo gráfico, y también por la forma de reproducción. De hecho al Carlitos lo echaron por habernos fotocopiado este ladrillo
Pero bueno, fue bien bacana la experiencia. Listo, el otro fanzine que me queda, digamos el número 10 es este. Bueno, en realidad tengo dos. Bueno, este es el Robot, de la ciudad de Medellín, año 2015. No sé realmente cómo los obtuve, tal vez en alguna feria o en un encuentro de cómics. Pues este trabaja un poco de cómic. Eh, pero me gusta mucho porque es como simplemente una hoja, pero ahí recoge como gran variedad de contenido, digamos. Es como que se aprovecha bien el espacio. También porque se imprime como en diferentes, por ejemplo, tonos. Se juega mucho como con el tono y el color del papel. Por ejemplo, en este que es un tono como rojizo con papel azul, y que además tienen muchas ediciones. Este fanzine tiene, bueno, no sé en cuántas tengan, pero sé que son muchas. Entonces es como la constancia también, que eh, a veces falta mucho en algunos proyectos fanzineros, ¿ya? Y bueno, de ñapa tenía este de acá. Este lo conseguí hace poquito. Pues se llama El Cruce número 1. Y me gusta porque es como un fanzine, pero tiene diferentes formatos. O sea, en él recoge, digamos, aquí en esta parte de aquí se puede ver como un formato, y en este de acá hay como otro al interior. Y así mismo, este tiene un tipo de impresión diferente al de acá. Y este de aquí, por ejemplo, es un papel como un cartón o como un papel más fino. Y acá, por ejemplo, se mezcla con un papel pergamino. Además, miren lo que incluye aquí, como una agujita. Entonces, una aguja con hilo, porque, bueno, aquí también hay como una, como unas, digamos, como unas manuales. Entonces, me gusta por eso, porque mezcla tanto formato como el papel. Y el contenido también está bien bueno. El cruce, este es nuevo. Y por acá está, creo que es de colmillo. Y eh, bueno, este ha sido como mi colección de fanzines. Eh, Realmente cada fanzine como que enseña algo, y digamos nos muestra desde su contenido, desde su misma forma, desde su forma de, de cómo también hemos llegado a ellos. A veces los fanzines son digamos, para mí pueden significar una cosa, para otros otro, porque la forma como los conseguimos también marcan una historia. Entonces es muy interesante porque atrás de cada fanzine también hay algo, hay más allá de la pieza tal como misma, sino de lo que hemos vivido con ellos, ya sea como la forma en la que lo conseguimos, o las formas como las guardamos. Y digamos, en mi colección hay algunos que se me han perdido, porque bueno, hemos trasteado mucho. Mi familia y yo nos hemos trasteado mucho de casa. Entonces a veces en esos trasteos se nos embolatan o se nos dañan, ¿ya? Pero sí he hecho un ejercicio juicioso de conservarlos y de guardarlos y organizarlos, porque nutren mucho, ¿ya? Son muy bacanos, son muy chéveres poder compartir todo ese conocimiento, y es una forma muy económica de hacerlo, muy al alcance de todos. Entonces, nada, no sé si quieren compartir algo. Creo que esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí en sintonía, viendo. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto.